Buenas tardes. El artículo que vamos a desarrollar se titula Alcohol y cerebro adolescente. Consecuencias de la ingesta de alcohol en el cerebro adolescente. Este artículo es desarrollado por Paula Mateo Sagasta Escondrillas y el análisis se lo realizará Silvia Charri, Carolina Bonilla, Alejandra Bonilla y quien les habla Carolina González. Este artículo en principio nos hablará un poco sobre la contextualización sociocultural, las razones por las cuales se da un alto consumo de alcohol en menores de edad y en adolescentes. También hablará un poco sobre la maduración cerebral, algunas funciones cognitivas que se pueden ver afectadas, también las implicaciones en este tipo de funciones, los efectos del alcohol sobre el cerebro adolescente a nivel funcional y estructural y por último algunas conclusiones y apreciaciones en cuanto al texto en general. El consumo en jóvenes se asocia a ambientes de ocio y celebración de eventos. Ahora el consumo moderado de vino se va transformando en un consumo intensivo y con un mayor grado de concentración de alcohol, y como consecuencia de esto aparece la desinhibición del comportamiento. Desafortunadamente, los medios audiovisuales están normalizando el consumo, generalmente en series y películas. El consumo de alcohol, como el de las drogas, en series y películas, donde se evidencia el consumo sin ningún estupor. Los medios escritos asocian el consumo de alcohol a la adolescencia como un rasgo de identificativo. Esto conlleva a que la juventud se apropie de esta atribución y los que se encuentran en la fase preadolescente tengan un deseo urgente para que se les considere mayores. La población de estudio son adolescentes que van desde el inicio de la pubertad hasta que el individuo se vuelve independiente de sus padres. Esto está entre los 12 y los 20 años de edad. Durante este tiempo, el cerebro va a completar su proceso de desarrollo y maduración. Acá se producen una serie de cambios a nivel psicológico que favorecen determinadas conductas. En esta etapa, el adolescente logra su identidad propia separándose de su identidad de niño. Debido a este cambio se presentan diversas situaciones facilitadoras de búsqueda de identidad, como revelándose a las disposiciones del entorno, rompiendo las normas y expectativas sobre la conducta. También el ingreso a grupos iguales. El adolescente quiere tener sentido de identidad propia y trabaja para eso, pero la sociedad lo está orientando a una conducta de consumo y se la presenta de forma atractiva y divertida, pero no muestra por qué es perjudicial. En cuanto al proceso de maduración cerebral, aunque en la infancia el cerebro logre completar su estructura y su tamaño adecuado, su desarrollo sigue en constante cambio a lo largo de la adolescencia hasta que llega a la adultez. Durante este periodo tienen lugar dos procesos muy importantes y claves en la maduración cerebral. Uno se conoce como la mielinización de los axones neuronales y otro se llama la poda sináptica. La mielinización de los axones neuronales consiste en el recubrimiento de los mismos por medio de las células gliales, que estas células se encuentran en el tejido nervioso y son ricas en mielina. La mielina es una capa que envuelve los nervios y es rica en proteínas y sustancias grasas. Esto lo que permite es que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente de neurona a neurona. Por otro lado, tenemos también la poda sináptica, que es la disminución de la densidad de conexiones sinápticas, es decir, es la eliminación de las sinapsis ineficientes o innecesarias que se encuentran en el cerebro. El número de neuronas entre un adulto y un bebé pues no varía mucho. Lo que sí varía es la cantidad de interconexiones entre neurona y neurona. Los cerebros infantiles superan en cantidad al de los adultos con respecto a estas interconexiones. Así que pues al iniciar la adolescencia el cerebro está en el apogeo de la proliferación de sinapsis, que a lo largo de la madurez pues irá disminuyendo por selección. En la adolescencia se mantendrán las conexiones neuronales que se estén trabajando mediante funciones cognitivas. Las funciones que no se trabajan en este proceso se verán debilitadas en la vida adulta. Por ende, el ejercicio cognitivo es de vital importancia para el desarrollo cerebral. Al finalizar la adolescencia, se dice que el cerebro pues ha concluido su desarrollo y maduración. Pues sin embargo, esto no quiere decir que estos cambios ya sean definitivos, ya que algunos estudios han indicado que este órgano continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida.
a pesar de que las mayores transformaciones se hayan producido en este periodo. Además, es importante tener en cuenta que existe una elevada variabilidad individual en cuanto a la cantidad de materia gris y sobre todo de materia blanca que se puede presentar. Algunas líneas de investigación indican que las variaciones a nivel individual podrían explicar la incidencia de algunas enfermedades psiquiátricas en población adolescente, en las que se presenta una mayor cantidad de materia blanca que la normal. Todos estos cambios que se dan durante la maduración cerebral afectan directamente a otras funciones que se desempeñan en respectivas áreas que se encuentran en desarrollo. Las capacidades cognitivas de los adolescentes pasan por un proceso de transformación que favorece su transición de la infancia a la adultez mediante la adquisición o el perfeccionamiento de determinadas habilidades y la adopción de nuevas conductas, obviamente. Algunas áreas cerebrales se ven más afectadas por este proceso de maduración que otras, produciéndose mayores efectos en los lóbulos frontal y temporal. En estos lóbulos se recogen las funciones cognitivas que se relacionan con el control cognitivo, la cognición social y las emociones. En el lóbulo frontal se encuentran ciertas áreas de importancia, tales como las funciones ejecutivas, que incluyen las estrategias de resolución de problemas, la capacidad de la memoria de trabajo y demás. Estas funciones ejecutivas permiten que seamos capaces de pensar en cosas que durante la adolescencia no han sucedido. Por ende, se podría evidenciar una mejoría en todas estas funciones. Sin embargo, otras investigaciones apuntan que antes de producirse este perfeccionamiento de las habilidades, los adolescentes tienen un periodo de empeoramiento que se atribuye a la proliferación de conexiones neuronales en la pubertad. Este primer momento de retroceso en cuanto a las habilidades va seguido de una mejoría muy notable de las capacidades, debido al fenómeno de la poda sináptica, la cual elimina aquellas conexiones neuronales que no están siendo útiles, favoreciendo el perfeccionamiento de estas funciones. En general, se podría decir que la mejoría del control cognitivo permite que aumenten las capacidades para el desarrollo de estas áreas. Mejoran en actividades como aritmética y razonamiento de relaciones complejas. Luego, el artículo va a profundizar un poco más en cuanto a los efectos que tiene el alcohol en el cerebro adolescente, ya habiendo analizado un poco tanto el contexto sociocultural como algunas de las zonas que pueden verse afectadas por el consumo de esta sustancia. En primer lugar, vamos a encontrar algunas afectaciones a la materia blanca y la materia gris. En cuanto a la materia blanca, se va a presentar una amplia disminución de su volumen y también de la calidad de sus funciones de conexión, como la mielinización de axones, es decir, hay una peor transmisión del impulso nervioso, no funciona de la manera en que debería. Esta disminución no necesariamente puede deberse al consumo del adolescente mismo, también puede tratarse de antecedentes familiares de alcoholismo que se hayan heredado. En cuanto a la materia gris, al igual que la materia blanca, se va a presentar una disminución de su volumen y una afectación a sus funciones de procesamiento de información. Esto también puede deberse, la disminución de su tamaño, a antecedentes familiares relacionados con alcoholismo. En cuanto a las afectaciones al lóbulo frontal, encontramos que hay una disminución de su volumen. Recordemos que esta zona se encarga de funciones de movimiento, atención, lenguaje, emociones y es un área de maduración tardía, es decir, solo se termina de desarrollar al término de la adolescencia. También va a afectar el proceso de poda neuronal y de conexiones sinápticas, es decir, el sistema por el cual las neuronas arman como una red para poder conectar el sistema nervioso con el resto del cuerpo. En cuanto a las afectaciones al hipocampo, que es la zona encargada de consolidar la memoria a corto y a largo plazo, también se va a encontrar una reducción de su tamaño y se presenta algo y es que la zona izquierda del hipocampo suele ser más pequeña que la derecha, entonces la afectación va a ser incluso mayor al presentarse una reducción de su tamaño. En cuanto a las afectaciones a la zona de la ínsula y la amígdala, que es una zona encargada de funciones cognitivas como el control de impulsos, decisiones, inhibición de respuestas, se van a presentar
patrones anómalos relacionados pues, al funcionamiento normal de estos procesos. En cuanto a las afectaciones a nivel funcional, vamos a encontrar consecuencias a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo, consecuencias como poco autocontrol, actos bajo los efectos del alcohol, conductas impulsivas. A largo plazo se puede encontrar fracaso escolar, trastornos de conducta, tendencia a depresión. De igual modo, también se van a encontrar algunas afectaciones a la memoria y su funcionamiento, como el deterioro de la misma causado por el alto consumo de alcohol, o también el hecho de que se requiere un mayor esfuerzo para realizar una actividad que antes nos pareciera fácil. Falta de atención también se presenta, de atención focalizada, falta de concentración, problemas de aprendizaje, y acá se encuentra una relación entre el funcionamiento de las afectaciones al funcionamiento de la memoria y el consumo de alcohol, y es que los problemas son mayores entre menor sea la edad de la persona y mayor sea la cantidad de alcohol que consume. Profe, entonces para concluir sobre el artículo del alcoholismo pues en los adolescentes, pues entonces decimos que pues una conclusión es que el consumo del alcohol por parte de los adolescentes causa daños patológicos en cuanto pues a la maduración cerebral, el desarrollo emocional y social, ¿sí? Eh, Otra conclusión sería pues que la estructura cerebral de los adolescentes consumidores pues de alcohol dice que pues que las mujeres son más vulnerables a las consecuencias del alcohol, ¿sí? A nivel de la región cerebral se ve más afectada en el lóbulo frontal al estar pues encargada de los procesos relacionados a las emociones, atención y lenguaje. Y pues al ser una zona de maduración tardía, pues todo esto puede incrementar la posibilidad de que se generen trastornos de conducta psicológicos y de atención, reducción de la materia pues blanca y gris del cerebro, ¿sí? Eh, Otra conclusión pues sería que el consumo del alcohol pues produce un deterioro de las funciones cognitivas, o sea que por lo tanto puede provocar desatención, fracaso escolar, imaginación, poco autocontrol, mala gestión de la frustración, ¿sí? Y eh, a medida pues, de recomendación, pues que no se debe hacer publicidad a cualquier sustancia pues, psicoactiva, porque lo que hace es incitar al joven a que consuma estas sustancias, ¿sí? Y pues a la vez también le facilita el conocer acerca de eso, ¿sí? Entonces, pues no sería bueno porque eh, no, pues no sería propicio, mejor dicho. El consumo pues del alcohol puede ser precursor del consumo de otras sustancias, como lo decía anteriormente. Y pues debemos realizar más estudios en torno pues a las consecuencias a corto y largo plazo del consumo del alcohol en esta etapa de la vida, ¿sí? Y pues cómo puede afectar no solo el funcionamiento de los sistemas y pues al interior del cuerpo, sino también al desarrollo emocional y social pues del adolescente, profe. Eso ya sería pues, todas las conclusiones que podemos sacar del artículo y muchas gracias.